¿Qué pasa cuando hablar de VIH, ITS, placer y política deja de ser tabú y se vuelve una forma de cuidarnos y de resistir? En México, la salud de la comunidad LGBT+ sigue siendo una deuda enorme. Cifras que duelen, estigmas que matan y derechos que todavía tenemos que pelear. Hoy, en Diversidad 360, me siento a conversar con Ricardo Baruch, activista, investigador y una de las voces más claras para entender qué está pasando con nuestra salud sexual, qué no estamos hablando y por qué cuidarnos es también un acto político. Quédate, comparte y ve este episodio completo, porque tu cuerpo, tu placer y tu salud no son un lujo, son un derecho. Él es Ricardo Baruch. ¿Cómo estás? Gracias por estar acá conmigo. Muy bien, muchas gracias, Memo. También muy emocionado de poder platicar contigo y sobre todo, pues de este tema que no deja de ser relevante ni se pasa el tiempo y sigue habiendo una súper agenda que atender. Así que, pues qué bueno que podamos platicar un poquito más. ¿Cómo he titulado esta entrevista, este video? Pues lo puse Salud Queer en México. Lo que no se dice, pero lo que urge atender. Entonces, la palabra queer, pues tratando como de abarcar, ¿no? Todas las diversidades, pero bueno, ya estaremos desglosando un poquito de qué va todo uno de estos temas. El primer bloque, Ricardo y gente bonita que anda acá viendo este video, lo titulé VIH en la comunidad LGBTIQ. Ahí me gustaría nada más dar unas pequeñas cifras que encontré como para arrancar esta pequeña charla y que vean que dos, tres cosas sí hago investigando. El VIH sigue siendo un tema crítico para la población LGBT+. Según cifras oficiales recientes, en 2024 se registraron cerca de 15.800 nuevos casos de VIH a nivel nacional. Esto lo saqué del país. Ligeramente por debajo de los años 2022 y 2023, donde hubo más de 18.000 casos anuales. Aún así, solo más o menos el 67% de las más o menos 340.000 personas que viven con VIH en México conocen su diagnóstico, lo que indica que un gran número de personas desconoce su estado serológico. Sabemos que la epidemia se concentra en ciertas poblaciones clave. Estudios señalan que los hombres que tienen sexo con hombres, HSH, en México tienen hasta 13 veces más riesgos de adquirir VIH que la población general. Y la comunidad LGBT, especialmente hombres gay y mujeres trans, continúan representando una proporción muy alta de los casos nuevos cada año. Ahora sí, la primera preguntita entonces, Ricardo, con estas cifras que lanzo, ¿cómo describirías el estado actual del VIH en la población LGBT+ en México? Pues mira, para empezar, creo que es importante, digo, hacer esa diferenciación en que no es LGBT, sino LGBT, ¿no? Y porque justamente las mujeres lesbianas tienen muy pocas probabilidades de tener prácticas de riesgo para la transmisión del VIH y de hecho, en general, hay muy pocas mujeres que tienen sexo con otras mujeres que hayan adquirido VIH por esa vía, ¿no? Entonces, en realidad, efectivamente, es un tema más de hombres gays bisexuales y HSH, este término que comentaste ahorita, que es algo que usamos básicamente en epidemiología para hablar de, independientemente de cuál es la orientación sexual de un varón, es un varón que tiene sexo con otros, ¿no? O sea, porque yo podría, por ejemplo, definirme como heterosexual y aún así tener prácticas eh, anales penetrativas con otro hombre, quizás por mi trabajo, por mis gustos, etcétera, sin que eso defina, digamos, que mi orientación. Pero bueno, eso por un lado. Y por otro lado, sí, efectivamente mujeres trans, pero también empezamos a ver, no solo en México, sino en otras partes del mundo, que el VIH empieza a ser más prevalente entre hombres trans también, ¿no? Sobre todo hombres trans que tienen sexo con otros hombres. Entonces, efectivamente, desde que inició la epidemia de VIH en México, en 1984, que es cuando se detecta el primer caso en el país, la epidemia estuvo concentrada casi siempre en algunas poblaciones clave, ¿no? Particularmente hombres gays bisexuales, mujeres que ejercen el trabajo sexual, incluyendo mujeres trans y usuarios de drogas inyectables. Pero nosotros, digamos que los GBT,
sí representamos pues por lo menos un 75 o 80% de los nuevos casos en México, ¿no? Entonces sí sigue siendo un tema muy importante de salud de nuestra comunidad, y que si bien no es el único, porque también muchas veces como que pareciera que salud LGBT es igual a VIH, ¿no? Y la verdad es que hay muchas otras cosas, pero no podemos negar que pues sí sigue siendo un tema fundamental porque sí, sigue siendo también, por ejemplo, una de las principales causas de muerte entre hombres gays, bisexuales y mujeres trans de edad productiva, ¿no? Es decir, relativamente jóvenes, es decir, a pesar de que tenemos en México detección, pruebas de detección gratuita, digamos que mecanismos para la prevención y también para el tratamiento antirretroviral para personas que ya viven con VIH, pues sigue habiendo ante el estigma y la discriminación del VIH sumado a la diversidad sexual, pues muchas barreras para que accedamos muchas veces a estos servicios o para que tengamos una buena adherencia al tratamiento, ¿no? Entonces, creo que eso es un poco el panorama, ¿no? O sea, es decir, mi mensaje siempre es, o sea, no es un tema exclusivo de nuestra comunidad, pero sí seguimos siendo el foco del VIH en este país. También me gusta, yo había escuchado hace mucho tiempo el HSH, pero hasta que retomé esta investigación para poder estar acá contigo, lo volví a ver y qué bueno que lo aclaras, porque siempre es algo que cuando no se entiende y no estás metido en estos conceptos, como que es, ¿qué? ¿Ahora qué mamada sacaron? Y es como, ¿sabes? Y es como, no, bebé, es que hay un contexto médico como para entender, ¿no? Exacto, Entonces, solo se usa en el gracias. marco de la salud, ¿no? O sea, no es que alguien se reconozca a sí mismo como soy un Ajá. HCH, ¿no? Ajá, exacto. ¿Cuáles son los retos más urgentes para detener la transmisión y mejorar la atención? Y yo creo que ahí son dos cosas distintas en esa pregunta. Y yo me quedaba pensando en toda la parte del estigma y de cómo he escuchado yo en mis propios círculos, que afortunadamente me considero una persona como este proyecto muy diversa. Entonces logro de repente escuchar personas de diferentes partes de México y de diferentes estatus sociales. Y escucho mucho cuando estoy en en unos ambientes con ciertas oportunidades o acceso, ¿no? Sobre todo Ciudad de México, que tiene como, en su mayoría, no quiero tampoco decir como que es esta fantasía, ¿no? Será la CDMX, porque aún hay muchas cosas por ahí que hacer, si no pregúntenle a Pinzón. Pero a lo que iba con esto y sobre esta cuestión de cómo es la diferencia, es porque escucho personas decir, es que ya el que tiene VIH, como hasta lo tachan como de ignorante, de tonto, de, ¿sabes? O ya el que se muere de SIDA en nuestros días, no mamen, o sea, etcétera. Y yo creo que justo dentro de eso, lo que yo logro ver es que no se percibe el impacto real del estigma. Y sé que lo hablan muchísimo acerca del estigma y los problemas sociales y todo el mundo cree que hoy en día salir del closet o mencionar una vida sexual positiva, hoy en día mucho de lo que está en redes pareciese que ya no es una realidad y todo el mundo está bien con eso, pero no es cierto. La vida no está en las redes sociales. O sea, no porque acá yo me la pase desnudándome en en mis redes sociales se piense que toda la sociedad ya lo acepta. No, o sea, eso sigue sin ser así y lo menciono y lo recalco porque creo que parte de lo que sucede alrededor de esto aún sigue siendo mucho estigma y lo veo también que se cruza junto con un nivel socioeconómico, una cuestión de acceso, una cuestión de cómo se vive incluso amigos que viven con VIH en la provincia a la Ciudad de México. Qué diferente. Y algunos lo esconden y siguen en este miedo y siguen con ideas de no me voy a poder enamorar nuevamente, quién me va a aceptar con, etcétera. Pero bueno, te invito a que me aclares todo esto que te acabo de decir. ¿Cómo lo ves? ¿Cómo lo ves tú? Este tema de la transmisión hoy en día. Sí, no, tienes muchísima razón en cuanto a que el estigma y la discriminación desafortunadamente siguen siendo u- eh, unos temas transversales para todo el tema del VIH, ¿no? O sea, desde el hecho de que yo no me quiero ir a hacer una prueba de detección porque prefiero no saber si vivo con VIH o no para no sentirme mal, hasta el tema de, por ejemplo, yo no voy a ir por PrEP porque, pues,
van a decir que que ando de promiscuo entre comillas, ¿no? De que por qué quiero andar tomando esas cosas, o el hecho de que si yo ya vivo con VIH no quiero ir a mi clínica a buscar tratamiento porque pues qué pasa si se entera mi familia, me corre de mi casa, del trabajo. Entonces, por ejemplo, muchos casos que se dan hoy en día de personas que mueren por enfermedades relacionadas con el VIH es porque a pesar de saber su estatus, nunca acudieron por tratamiento o lo abandonaron en algún momento eh, porque prefirieron como pretender que no pasaba nada antes de cuidar su salud para que la gente no les discriminara, ¿no? Y entonces tanto en la sociedad en general, o sea, hay varias encuestas que se han hecho desde CONAPRED, desde INEGI, que muestran que el VIH sigue siendo uno de los principales temas por los cuales se discrimina en nuestra sociedad, pero incluso, como bien dices, dentro de nuestra comunidad sigue habiendo pues un fuerte estigma, ¿no? El slut shaming, ¿no? O sea, como que el burlarnos de las personas, por ejemplo, que tienen una vida sexual, pues que hablan abiertamente de su vida sexual, que son muy positivas al respecto, o incluso, por ejemplo, ahora que sabemos que una persona que vive con VIH y que toma tratamiento puede ser indetectable y por lo tanto intransmisible, es decir, que ya no puede transmitir el VIH a otras personas, sigue siendo un tema que mucha gente, por un lado, o no lo cree, o que aunque lo crea, aún así piensa que pues está mal, ¿no? Porque las personas con VIH no deberían estar ahí por allá afuera, teniendo prácticas sexuales y menos sin condón. Entonces, definitivamente es algo que tenemos que combatir y por otro lado, tenemos que aprovechar todas estas nuevas tecnologías que afortunadamente ya tenemos acceso aquí en México, ¿no? O sea, por ejemplo, en el tema de pruebas de detección que nos falta mucho, tenemos ya autopruebas disponibles en farmacias, ¿no? O sea, bueno, que cuestan como, no sé, 300 pesos, pero que para mucha gente podría facilitar mucho el hecho de hacerse pruebas de una manera regular, ¿no? Y que a veces nos da miedo ir a la clínica o ir a alguna organización porque no quiero que me pregunten. Entonces, pues ya está esta opción también que hasta apenas el año pasado se introdujo a México. En el caso de la prevención, por ejemplo, ya tenemos PrEP disponible en prácticamente todas las ciudades grandes del país, ya sea para personas que son derechohabientes de el IMSS o que a través de el IMSS Bienestar, los Capacits, se puede acceder a la PrEP, la profilaxis preexposición y también a la profilaxis postexposición, ¿no? Estos tratamientos antirretrovirales para prevenir el VIH. Y en materia de tratamiento también tenemos la ventaja de que somos uno de los países donde desde hace muchos años, con recursos propios del país, se paga el tratamiento antirretroviral para que todo el mundo tenga acceso a este tratamiento. No, obviamente hay muchos problemas en el sistema de salud de que a veces no hay, de que hay desabasto, de que no han comprado el medicamento adecuado, de que solo me dan un frasco, entonces tengo que regresar mes con mes. Pero en general, digamos que pues existe y que pues también algo que hace mucha falta es seguir empoderándonos como comunidad para exigir que sigan existiendo, ¿no? O sea, porque ahí es donde también, como bien dices, estuvo este tema, ¿no? De Alain Pinson, que recientemente el coordinador de Vive Libre, ¿no? Que incluso lo denunciaron desde la Secretaría de Salud por protestar en contra del desabasto cuando sabemos que en este país, desafortunadamente, no solo en VIH, sino que en muchos otros temas de salud sigue habiendo desabasto de medicamentos, ¿no? Entonces, ahí es donde también, como personas de la comunidad LGBTIQ+, pues deberíamos ser mucho más solidarias, ¿no? Y trabajar mucho más de cerca con las comunidades de personas que viven con VIH o que trabajan en estos temas. Sí, y quiero recalcar varias cosas que se me fueron ocurriendo mientras te escuchaba. En cuestión de prevención, en CDMX sí hay varias opciones que hoy en día incluso ya mejoraron. Yo hice un reel chiquito ahí en mis redes sociales, vayan a verlo, preciosas, donde justo mencionaba cómo en mi experiencia, cuando yo como iba a decir tarjetaviente, pero eso es para los bancos. Cuentaviente en el IMSS. Derecho Ay, habiente. bueno, derechohabiente. Cuando era Godínez y sabía que tenía esta opción del PrEP a través del IMSS, no, qué calvario. Qué calvario. Pero hoy en día encontré información que validé y que ya hay una manera muy sencilla y muy rápida de ir a solicitarlo a una clínica del segundo nivel de especialización, algo semejante. Ahí puse todos los datos preciosas, vayan a mi Instagram y qué fantasía ahora. No creo que suceda lo mismo en el resto de la República, pero también identifico que ya va mejorando. Entonces, parte de lo que creo que debemos de hacer como comunidad, incluso en estos proyectos como el mío, pues es difundirlo. Es como, pues, ¿a quién le va a importar si no es que es a nosotros? O sea,
ahora sí que cuídate y nos cuidamos todas, ¿no? Entonces es Y parte como fíjate que de, en este sí, tema, algo bien importante es que, por ejemplo, aquí en Ciudad de México, hay algunos lugares donde ya no se está dando abasto por la demanda que hay de PrEP, pero hay otros estados donde hay oferta y la gente no está llegando. Entonces, justo esto que dices de que tenemos que dar a conocer que esto ya está disponible y que, pues, es de manera gratuita, entre comillas, porque se paga con nuestros impuestos, pero que, pues, ahí está el medicamento y no queremos que se ande caducando, sino, pues, ahora sí que hay que aprovecharlo, ¿no? O sea, sea claro. cual sea tu tipo de prácticas sexuales con o sin preservativo, pues podemos usar la PrEP para estar más protegidas. Sí, sobre todo piensa en aquellos que viven todavía su sexualidad con culpa o con miedo, pues ahí está, bebés. Y también para todas aquellas, pues entre pelucheras, hay que ayudarnos. Porque ya sabemos Exactamente. que, mira, todas somos hermanas de leche, entonces si yo me cuido y paso la voz, mira, nos vamos todas ahí cuidando. Entonces yo creo que por ahí hay mucha todavía cosa que podemos, de lo que ya está, los que pertenecemos, difundamos, ayudemos y quitemos mucho prejuicio. Eso de repente, porque lo sé, sobre todo cuando apenas empezaba a hacer más, ha visto de una manera más cotidiana el uso del PrEP y todo esto, te decían, ¿no? Como de, ay, es que tú eres una puerca, que te metes y que haces y yo, pues sí, pero mira, pero bueno, eso por Así, un lado. envidia o qué. Eso por un lado, ¿no? También en la parte del diagnóstico, lo que decías me parece muy fuerte. Sé que ya se ha hablado mucho sobre que hay personas que no quieren ir a conocer su estatus y que muchas otras personas que lo ven de una manera más simple o que lo viven de una manera más orgánica, fluida, juzgan a quien pasa por ese estrés, pero es que es un estrés, es un miedo, es un pavor y parece paradójico porque la gente es como de, es mejor saber porque te atiendes a que no sepas y te cargue la chingada. Pero es que no saben lo que se siente tener y vivir con ese miedo. Por eso es importante seguir trabajando con el estigma, seguir rompiendo estas creencias, pero bueno. Y pensaba al mismo tiempo, por ahí tuve un trabajillo donde conocí el concepto de marketing en el sector de salud sobre el turismo médico. Entonces yo creo que deberíamos de hacer eso, sobre todo en esas fechas del Pride, que a lo mejor esto no va a salir en el Pride, pero estamos en ese marco preciosas ahorita que nos están viendo. Y yo creo que ese turismo debería de ejercerse. Sobre todo creo que lo he visto en Calma, que de repente hacen publicaciones como si vas a venir a pasar el Pride, aviéntate un paquetito de estudios que te los dejamos hasta con descuento. Ese turismo médico entre las diversidades me parece muy bueno, sobre todo porque acá o en la Ciudad de México hay muchísimos espacios bien lindos que te acogen, que te arropan. Acabas tú de compartir en tus historias el día de hoy tu fabuloso estatus, que todo bien, ¿no? Va con tus pruebas. Círculo diverso, creo. O Exacto. entonces hay tantos espacios que este concepto de turismo médico llevado a las diversidades con este tema de salud sexual me acaba de venir a la mente y qué fabuloso que lo podamos explotar un poquito más, ¿eh? Sí, que Por sobre además todo es un. aquellas zonas que no tienen. Sí, totalmente. Y además creo que algo interesante que están haciendo muchos de estos espacios como Calma Consejería, como Círculo Diverso, como Inspira Cambio, como Crea, son en crear enfoques para la población de la diversidad sexual enfocados en el placer y no en la enfermedad, ¿no? Entonces, lo cual también, Claro. pues te invita mucho más a que vayas en lugar de decir, voy porque me tengo que ir a curar, es más bien como voy porque me gusta el placer y me gusta relacionarme y tener ciertas prácticas, entonces pues voy a asegurarme que todo bien, ¿no? Entonces creo que ese es el tipo de cosas que también necesitamos que en el sector salud, o sea, en el sector público, no Se sé, adquieran. ojalá se adoptara, porque pues muchas veces sabemos que una de las cosas que desafortunadamente todavía ocurren es que pues sí existe estigma, existe discriminación, pero también llega a existir, digamos que esta eh, pues digamos que seriedad en cuanto pues aquí está tu receta, bye, ve, te curas y listo, ¿no? O sea, no tenemos un enfoque en la prevención, pero tampoco como en la salud integral de la persona. Claro, y de otros temas que anotaba mientras te escuchaba hace un momento sobre el tratamiento y sobre que a veces te hacen ir
Pues te hacen ir al seguro, a tu clínica, sobre todo en las provincias, donde todavía se vive de una manera muy distinta. Una persona que tiene VIH con el estigma, el miedo, el señalamiento dentro y fuera de las diversidades sexuales. Eh, Pensaba en historias muy cercanas a mí de cómo es complicado si te hacen ir tanto, si te hacen ir en varias ocasiones, los procesos, el ir ahora por un botellita y ya no hay tienes para arrancarte unos 3 meses o 6, no, te hacen ir muy seguido. Eso te expone a un ambiente laboral bien complejo porque en el trabajo tienes que, en ocasiones, ya no sabes qué hacer y te bloqueas. Ya no sabes seguir o mantener una mentira de, ay, es que tengo anemia o, ay, es que tengo, qué sé yo, ¿no? No, ya no sabes qué hacer, te entra un estrés espantoso, te da miedo, te da pena, te da vergüenza, te desmoraliza. Algo tan simple, porque como tienes que estar avisando y tienes que estar cumpliendo y tienes a veces que atropellar alguna junta, alguna lo que sea, todo se vuelve bien complicado para la persona. Y yo creo que desde ahí, desde el tratamiento y la atención, también debería haber un poco más de sensibilidad a entender que si la sociedad aún no está lista porque no lo está y hay mucho todavía trabajo por hacer para que no tenga ese estigma, pues no le chingues la vida al pobre, ¿no? O sea, no chingues, o sea, tiene un estrés espantoso, lo estás haciendo acudir, de por sí ya ir por el tratamiento en unas provincias muy culeras es verga, me van a ver. Los mismos que estamos en este pedo, nos vamos a ver las caras, vamos a saber quién es quién y ya de ahí, en Querétaro, por ejemplo, había cuentas en su entonces Twitter que quemaban a las Ujú. personas que tenían VIH, ¿no? Entonces, y lo hacía alguien que también tenía, o sea, era como de pinche vato. Esas situaciones tan feas, tan complejas, tienen que ver incluso pues con esta forma de cómo accedes al tratamiento que no se puede separar de una vivencia social. Y hay tantos amigos que han en ocasiones dejado el tratamiento por eso, que ya no fueron o ya no le siguieron en su proceso por esos temas y se cruza con cosas del trabajo. No, hombre, una cosa bien compleja que solo los quienes lo viven lo entienden, ¿no? Claro, Pero bueno. y ahorita hablando de esto del tema del tema laboral, eh, es uno de los espacios donde justamente todavía hay, digamos que aunque en teoría en México hay una protección legal desde la Constitución y varias leyes hacia las personas, hacia todas las personas independientemente de su estado de salud, la verdad es que en materia de VIH sigue siendo un gran problema. Por ejemplo, cuando tú vas a una empresa y te quieren contratar, pero te dicen, te vamos a hacer un examen de salud, ¿no? Y no te dicen que te van a hacer la prueba de VIH, pero sabemos que muchas veces la hacen y si alguien sale reactivo no lo contratan, pero no es posible que que tú demuestres que no te contrataron por esa razón. O por ejemplo, otro de los grandes problemas que sigue existiendo es que aquí en México los seguros de gastos médicos privados no te aceptan, o sea, no puedes comprar una póliza si vives con VIH, ¿no? O sea, entonces, lo cual pues también está fuera de la ley. Y hay otras cosas fuera de la ley, por ejemplo, que en muchos estados se sigue criminalizando la transmisión de, entre comillas, enfermedades mortales, incluyendo el VIH, ¿no? Entonces, hay una agenda grande que hacer en materia legal, ¿no? Y normativa, pero en la parte de salud, donde las cosas digamos que están mejor, pues también todavía hay mucho que avanzar y sobre todo ahora que tenemos, por ejemplo, en puerta este nuevo medicamento que va a ser un inyectable que se puede poner cada 6 meses y que va a, por un lado, prevenir el VIH para quien no vive con VIH y lo puede usar como PrEP, o que para quien lo usa como tratamiento y pueda de esta forma, pues en lugar de tomarse una pastilla diaria, solo ponerse una inyección cada 6 meses, ¿no? Entonces el lenacapavir puede cambiar significativamente el panorama del VIH en el mundo y en México, pero solo va a ocurrir si cambiamos estas otras cosas más estructurales y estas otras cosas de los servicios de salud. Claro, y ya para cerrar este bloque, que ya me alargué bastante, pero pues ni modérrimo, también quería compartirte separando de la pregunta que te hacía de transmisión y mejorar la atención. En la atención específicamente, yo sé que hay, mi experiencia está, como te decía, desde pues un Godínez que siempre he tenido seguro, porque así la vida me ha Ujú, puesto en esos caminos y entonces ujú. me he ido a atender en ocasiones pues al IMSS, ¿no? Y en mi experiencia, por ejemplo, cuando tuve que ir en Querétaro, qué martirio. Ahí fue la primera vez que me dio sífilis y fui a atenderme
y todo un caso. Me tocó además una doctora, de esos doctores familiares, que pues se siente la homofobia que traía la condenada. Y la verdad es que pues yo soy una persona que ya tengo un trabajo de seguridad y tal, que me permitió siempre tomarme eso incluso como un reto y ahora reprocharle más y como divertirme y contarle como de sí, pues es que me meto con muchos hombres, ¿no? Y verle la cara y tal y lo tomarlo con ese sentido y es de y me vas a atender, preciosa, porque ni modo, no tienes de otra. Entonces, ese tipo de cosas y luego irme, porque de ahí te mandan con el área como de infectología, no sé, algo semejante, Epidemiología. epidemiología. Y ya me mandaron para allá para echarme mis piquetes. Y justo la que me atendió ahí me pregunta, ¿estás con esta doctora? Y yo, sí. Y me dice, ¿y todo bien? Y yo, sí, o sea, es media rara, pero sí, ¿por qué? Y me dice, no, pues sé que es un poco homofóbica y lo sabemos, ¿no? Y yo, pues hagan algo, hay que, ¿no? Y justo me dijo, no, pues puedes reportarla si lo crees y tal. Y yo, pues tampoco es que haya hecho algo como tal. Y yo voy a un punto donde digo, o a donde quería llegar con esta historia y esta anécdota, es que entiendo que hay muchas personas hoy en día en el IMSS que son súper lindas, súper atentas, súper amables, que ya no tienen estos problemas, pero aún existen quienes no. Y acá voy a traer un tema. Yo no soy de las personas que creen que despedir, alejar a estas personas es la respuesta. Yo creo que se sigue o se debe de seguir apostando a trabajar con ellas, a enseñarles o despertarles la empatía, a que entiendan otras realidades más allá de la suya, porque no creo en el despido ni creo en aplicarles esta onda de pues ahora los queremos aislar y ahora los queremos castigar y ahora los queremos cancelar, ¿no? En redes sociales. Yo no creo en Claro. eso, creo en trabajar con ellos. Pero bueno, Sí, me quedé pensando en eso. el punitivismo muchas veces acaba teniendo el resultado contrario, ¿no? Y quería mencionar, retomando este ejemplo que dices, o sea, en tu caso, por ejemplo, afortunadamente no hubo un resultado negativo, pero por ejemplo, algo que sí hemos estado viendo ahora que se está implementando la PrEP, tanto en el IMSS como en otros espacios, es que, por ejemplo, hay personas que llegan, ¿no? O sea, con el médico, la médica, le medique, bueno, no, le medican, médicos y médicas, que, por ejemplo, al escuchar, o sea, las personas empiezan a contarles pues cuáles son sus prácticas sexuales para ver si son elegibles para PrEP. Y como dicen que tienen múltiples parejas, que usan sustancias, que ejercen trabajo sexual, hay quien les dice, no, no te vamos a dar el medicamento, ¿no? Así que pues cuando te quites la putería y las drogas y demás, pues igual y vienes y te lo doy, cuando en realidad debería ser al contrario, ¿no? O sea, si cumples con todas estas prácticas de riesgo, debería ser la persona ideal, pero pues esta homofobia, transfobia, pues sí, más el tema de estigma por VIH sigue muy presente en el personal. Y bueno, ahí también conectando con otro tema de que sé que vamos a hablar en cuanto a servicios de salud, o sea, en México tenemos unos documentos que son los protocolos para la atención para población LGBTIQ. Por un lado, uno de Secretaría de Salud y otro del IMSS, ¿no? Entonces, en teoría, tenemos ya herramientas que nos dan una idea de cómo debería ser el trato digno para las personas de nuestra comunidad. Sin embargo, como no son documentos obligatorios, pues pocas personas de repente los aplican. Pero pues también ahí es donde muchas veces nosotros como personas que usan estos servicios o como organizaciones de la sociedad civil o como comunicadores o personal de salud, pues podemos difundir que existen estos documentos y entonces no es nomás como que me estoy sacando de la manga que tengo que recibir tal y tal trato, ¿no? Sino más bien aquí dice en este papel que tengo derecho a tal y a tal y a tal, y por ser gay tal y tal, ¿no? Entonces creo que también esta parte, pues muchas veces es importante conocerla, pero pues son cosas que de las cuales no hablamos mucho. Claro, totalmente. Y además porque también por ahí creo que hay organizaciones y activistas, no quiero mencionar nadie porque no estoy seguro, sé que lo vi, pero que han trabajado con personas del personal médico, como dándoles talleres y cursos y demás, porque entiendo que están estos protocolos o los documentos, pero pues como cualquier persona que tiene un trabajo, un godines, yo puedo ir a una organización y estar trabajando ahí, no me chuto los valores de la empresa y me valen 3 hectáreas. Pues pasa lo mismo, me imagino yo. Hay que hacer, hay que articular espacios y momentos para que entiendan esos documentos. Pero bueno, también nada más mencionándolo cuando pasé lo del PrEP en la CDMX, que yo estaba antes de que existiera esta metodología tan rápida que en una hora te lo dan.
yo me chuté todo el caminito y sí, me pasaron con trabajo social, me pasaron con no sé qué otra área, me pasaron con mi doctor y todo el mundo quería, pareciera que me querían hacer persuadir de deja la putería, cambia tu forma de vida y no pidas el medicamento. Yo dije, ni madre es preciosa. Y de hecho, algo que a lo mejor no sé si esté bien o esté mal, no me importa, porque al final lo hice. Hablando con gente que ya había pasado por procesos, nos echábamos el chismecito de, güey, tú di que vives con una persona con VIH que no usa un condón y que estás expuesto y que no tienen de otra más que darte el medicamento. Sorry, pero uno iba con un discurso inventado, practicado y órale, me lo das porque me lo das, ¿no? Está mal, Totalmente. sí, un poco, pero pues ni modo. Al final es mi derecho, ¿no? Y tal. En fin, vámonos. Tema número dos, repunte de ITS y salud sexual. Diversos informes indican un repunte preocupante de las infecciones de transmisión sexual en México en los últimos años, especialmente entre gente joven. Por ejemplo, los casos de sífilis adquirida aumentaron más de 80% del 2020 al 2021 y hacia finales del 2023 se contabilizaron más de 18,000 casos nuevos de sífilis en el país, convirtiéndose en la ITS de mayor crecimiento. Otras ETS como gonorrea, clamidia y herpes también van a la alza. Incluso el VIH mostró un incremento tras la pandemia con 16,411 nuevos contagios reportados en el 2023. Entonces, con estas cifras quiero arrancar esta segunda parte rapidísima. Claro, efectivamente ha habido un aumento en prácticamente todas las ITS. Y esto muchas veces también, ojo, en nuestra comunidad yo veo que hay mucha gente que dice, ay, es que es culpa de las que usan PrEP y de las positivas que ya no usan condón, porque como ya son indetectables, pero en realidad, desde antes de que en México hubiera PrEP y se supiera lo de la indetectabilidad, ya había una tendencia a que las personas, tanto hetero como heterosis, como de la comunidad LGBTIQ+, usaran cada vez menos condón, ¿no? Entonces, esto no es, o sea, solo quería poner sobre la mesa de que no es culpa de ni de la PrEP ni de la indetectabilidad. Pero también se notó que hubo un incremento de otro tipo de prácticas, por ejemplo, en el caso específico de hombres gays, bisexuales y también de mujeres trans, el aumento de el chemsex, ¿no? Bueno, y del uso o sea, el uso sexualizado de metanfetamina está muy asociado también a la presencia mayor de algunas infecciones, particularmente sífilis, hepatitis C y también del Mpox, ¿no? O sea, lo que le llamamos viruela símica, luego monkeypox, y ahora Mpox. Fue justamente cuando empieza el brote de Mpox en 2022, cuando nos damos cuenta que mucha gente no sabía qué hacer, no sabía dónde ir porque hacía mucho que no se atendía a una ITS, ¿no? Y entonces, al acercarse a los sistemas de salud, al hacerse pruebas, mucha gente que llegó por Mpox resulta que también tenía VIH, también tenía sífilis, también tenía hepatitis B. Entonces, lo ideal sería que, pues, obviamente no esperemos hasta que tengamos una ITS para ir a hacernos estas pruebas, ¿no? De otras, sobre todo si de forma regular tenemos prácticas sexuales de riesgo para la transmisión de ITS. Y ahí, afortunadamente, el Mpox, si bien bajó bastante, no olvidemos que en México sigue estando presente y que además en 2025 hemos visto un ligero repunte de casos, ya no tan graves como los que vimos en 2022 y 2023, pero que pues sigue siendo una ITS de la cual hay que cuidarse mucho por las características que tienen, ¿no? Que pueden ser bastante dolorosas, que pueden ser bastante visibles y que además esta sí, para que vean, ha estado concentrada en más del 95% en hombres gays y bisexuales en nuestro país, ¿no? Entonces, aquí sí también, o sea, podríamos decir que si bien no es exclusiva, pues casi, casi, ¿no? O sea, porque más del 95% es un montón. Y entonces aquí es donde también tenemos que tener esta otra exigencia de que existan los métodos de prevención para muchas de estas ITS, como es el caso, por ejemplo, de las vacunas que previenen algunas de ellas. Ah, dime. Perdón, y también, pues, en cuanto a las herramientas disponibles, ¿no? O sea, no cubren todas las ITS, pero sí tenemos vacunas para el VPH, ¿no? Que también aquí son caras, pero
particularmente para personas que viven con VIH, a veces hay campañas gratuitas para vacunarse contra VPH. La vacuna de hepatitis B, que sí debería ser gratuita, entonces esa sí se puede exigir en cualquier sistema de salud. Y también tenemos ahora la Doxipep, ¿no? O sea, que es este tratamiento, ¿no? Que consiste en tomar doxiciclina después de haber tenido prácticas sexuales de riesgo, eh, y que puede eliminar o al menos disminuir el potencial de transmisión de sífilis, gonorrea y clamidia, ¿no? Entonces también es una muy buena noticia porque pues antes no teníamos prácticamente ningún método de prevención además del condón para las ITS bacterianas y ahora pues ya tenemos la Doxipep. Así es, preciosas, yo soy usuario de todo eso. Y lo único que les puedo decir es que cuando se vayan a echar su pastillita de la Doxy, no cometan mi estúpido error de echármelo con el estómago vacío, porque vomité. Mi Oh. estómago dijo, no soporté y dijo, ni madres, preciosa, y va para afuera. Tienen que, o sea, es una cosita fuerte, cae pesadito, entonces ahí después de comidita. En fin, algo que también quería mencionar, porque tantos datos que hoy en día están dando nosotras las que estamos en PrEP, pues es eso, que estamos dando datos, o sea, estamos dando data a aquella persona que no sepa, pero la mayoría, no voy a hablar por todos porque algunos están tomando su PrEP y llevan sus cosas ahí bajo como ellos quieren, pero la mayoría estamos dentro de un protocolo y el protocolo justo es hacerse estudios, hacerse análisis, ir a revisión, ir a checarse. Entonces nosotros estamos dando pues mucha data que antes no existía. Claro que va a haber más información porque también ha cambiado la cultura. O sea, estamos cambiando a ir con mayor frecuencia, entonces hay más información al respecto. Pero bueno, algo que quería preguntarte sobre tu opinión era sobre este dato de que hay un considerable tema en los jóvenes. ¿Qué opinión tienes al respecto? ¿Qué pasa con nuestros chiquillos? ¿Ay qué? Con nuestras chiquillas queers. ¿Por qué andan ahí como con estos picos? ¿Hay algo nuevo? ¿Hay algo que no estamos viendo nosotras las viejas? Pues en realidad este dato sobre juventudes tiene que ver con población general, no es específico Ah, de nuestra comunidad. De hecho, entre hombres gays y bisexuales y mujeres trans, la década más bien las personas de 30 a 40 son las que tienen mayores niveles tanto de transmisión como de desarrollo de enfermedad. Entonces, curiosamente, entre las personas más jóvenes, está dándose también este fenómeno que no es exclusivo de México, ¿no? Que, por ejemplo, hay personas que empiezan su vida sexual activa a una edad más tardía en comparación, por ejemplo, con nosotros, con los millennials o con las generaciones anteriores. Iba a decir nosotros, pero creo que tú ya eres más joven, Memo. Pero no, soy millennial. así, muy bien, todavía. Sí. Em, y por otro lado, el hecho de que ya no vivieron, por ejemplo, la epidemia del VIH, como quizás muchos de nosotros nos tocó, aunque sea una colita, ¿no? De que todavía sabías de gente que moría de forma regular, de que era un tema que estaba presente en los medios. Entonces, como que también ya no hay tanto, ya no se concibe como que algo grave te puede pasar si no tienes una vida sexual protegida. Y entonces también, pues hay digamos que una guardia más relajada, ¿no? Entonces, lo cual no necesariamente está mal, porque qué bueno que ya no se tenga miedo a tener, bueno, en general, no estoy generalizando, obviamente si hay quien lo tiene, pero me refiero a que no importa la edad que tengamos, pero definitivamente tenemos que ponerle mucha atención, sobre todo a las adolescencias LGBTIQ+, porque sabemos que, por ejemplo, los contenidos de educación integral en sexualidad en las escuelas no están pensados para nosotros, están pensados para gente heterosis, y entonces, pues, necesitamos que haya información incluso para personas que seguramente a sus 14, 15 ya están empezando a tener, pues, diferentes tipos de prácticas. Claro, y me voy a aventar un comentario sin investigación, sin fundamento, pura ignorancia mía. Pero yo siento que justo estas juventudes hoy en día están súper abiertos a la exploración y eso incluye sus cuerpos, eso incluye su sexualidad, eso incluye los ambientes, los espacios. Podemos empezar a ver incluso algunas fiestas muy específicas, música tecno donde ya se empiezan a mezclar todas las diversidades, porque la diversidad sexual incluye a la heterosexual, obviamente, aunque
nosotros y yo lo utilice para hablar específicamente de lo LGBT, pues es como, pues ellos también son parte de la sexualidad humana, ¿no? Entonces, de repente puedes ver esos espacios donde ahora ya todos estamos jugando, ya de repente esa onda de que muy hetero, pues mira, vamos viendo, cuerpo es cuerpo, placer es placer. Y yo he dicho como cuando tuve noviecita, mira, un beso cerrando los ojos me la pone dura porque me la pone dura si sea una mujer. O sea, ¿sabes? Entonces, hay una cuestión de la sexualidad que es súper flexible. Entonces, pues nada, entiendo esto, lo veo y lo celebro hasta cierto punto. Pero bueno, ahora, tercer punto, que es un bloque, acceso a servicios de salud sin discriminación. Ya lo hablamos, a lo mejor me gustaría solamente volver a compartir y lo que encontré es que la encuesta nacional sobre discriminación en ADIS ha reportado que una proporción importante de personas en la diversidad sexual se ha visto vulnerados sus derechos. Y CONAPRED señala que todavía son frecuentes las prácticas discriminatorias en ámbitos como la salud hacia nuestra comunidad. A pesar de que, como mencionaste hace un momento, la Secretaría de Salud lanzó en el 2020 un protocolo de atención sin discriminación. En general, acá ya lo hemos hablado un poquito, pero podrías compartirnos a lo mejor qué hace falta. Todo el hecho de que, digamos que el modelo, digamos que desde los servicios de salud en México está pensado, pues obviamente desde un enfoque heterocentrista, ¿no? Entonces, por ejemplo, si una mujer llega a una consulta con un médico familiar, pues se asume probablemente, o sea, seguramente le van a preguntar, ¿y tú estás usando algún anticonceptivo? No, o sea, sin preguntarle si es bisexual, lesbiana, ¿no? O sea, y quizás la necesidad de una mujer lesbiana obviamente no va a ser la misma que de una mujer heterosexual que además en muchas ocasiones llega al sistema de salud por sus necesidades reproductivas, porque tuvo un bebé, porque está embarazada, porque quiere tener, etcétera. Y lo mismo pasa, por ejemplo, con en el caso de personas trans e intersex, aquí se vuelve muy importante porque a veces pensamos como discriminación solamente como me negaron un servicio o me trataron mal. Pero ¿qué pasa si este servicio no existe? No, o sea, como es el caso, por ejemplo, de las terapias de reafirmación de género, o sea, la terapia hormonal para personas trans, porque aquí en México, o sea, en todo el país tenemos la USIPT, ¿no? O sea, la Unidad de Salud Integral para Personas Trans en Ciudad de México, una en Monterrey, hay algunos espacios de servicios públicos en Guadalajara y otro par de estados, pero en el resto del país, o sea, si tú eres una persona trans que quiere reafirmar su género a través de terapia hormonal, pues tienes que pagártelo tú, ¿no? O sea, a pesar de que es un tema de salud que debería estar cubierto por el Estado. Entonces ahí y así como ese, hay otras intervenciones, por ejemplo, que no están tampoco consideradas y que sí lo están en otros países, como es, por ejemplo, las modificaciones corporales para la reafirmación de género, ¿no? O sea, porque si yo soy una mujer trans y quiero, por ejemplo, tener implante de senos, pues a veces mucha gente lo piensa como si fuera un capricho, ¿no? Así como de, ay, es que se quiere ver más bonita, pero no, o sea, si soy una mujer trans, o sea, es parte, digamos que de mi bienestar integral, y por lo tanto podría o debería estar cubierto por el Estado. Eso por un lado. Pero por otro lado, también en cuanto a las personas intersex, se sabe muy poco sobre las variaciones de las características sexuales, que es algo que se da desde el momento del nacimiento, bueno, más bien desde el momento de la fecundación, la gestación. Entonces, tampoco se considera que existen personas que no pertenecen totalmente sus gónadas, sus cromosomas, sus genitales a lo masculino o a lo femenino, ¿no? Y entonces ahí es donde también pues se tiene que difundir que hay muchas personas intersex y que tienen derecho a cierto tipo de intervenciones específicas. Entonces creo que esas son un poco las cosas que hacen falta, ¿no? O sea, como que sí, el hecho de que haya un buen trato y que haya acceso a los servicios, pero también que existan estas intervenciones que son muy particulares para nosotros. A ver, rápido pienso en que cuando la primera vez que yo fui a explorar, porque era muy joven en ese entonces, era la primera vez que iba a esta clínica que te digo en Querétaro, aunque yo trabajo desde los 14 años, a los 24 fue la primera vez que yo creo que fui a esta clínica que me tocaba, ¿no? Y yo dije, ay, pues voy a explorar la pinche clínica, pues nunca he estado aquí. Y andaba viendo los módulos, la atención, y de repente veo algo que era como planificación familiar o algo así. Y yo dije, ay, pues a ver, yo como que me visualizo en una familia, a ver, voy a ir.
Pues nada, ese espacio nada más era para que me dieran condones. O sea, Mm. su planificación familiar es te doy condones o no te doy condones. Y yo dije, ¿qué? O sea, esto no es ni una charla siquiera, ni un otra, ¿sabes? No, no hay nada sobre eso, pero bueno, X. Ahí Perdón, entiendo. me acordé también de algo que me pasó una vez en una clínica del ISSSTE, donde fui, Ajá. no recuerdo por qué razón, pero igual pasé por planificación familiar y estaba la señorita allá afuera y me preguntó, joven, ¿usted tiene pareja? Y yo sí, o sea, pero pues no me preguntó de cuál era su género. Y me dice, ¿y no le interesa que su pareja use el implante subdérmico? O sea, obviamente como anticonceptivo, ¿no? Y yo así como de, no, creo que no lo va a poder usar o no le va a servir para nada. Claro. Y bueno, y como eso, pues muchas otras cosas, ¿no? También desde la atención, cuando ya mencioné que era gay o cuando, porque me dio hepatitis A, la de la comida, la de Ujú. alimento condimentado, contaminado. Pues, y yo creo que fue porque, pues, la verdad, como me encantan los culos y yo creo que por ahí. Pero bueno. Exactamente. X, pero en esa tensión y en esa tensión errónea y en esa falta de entender muchas cosas, la doctora, que además era la homofóbica que te decía, ay, ya, yo ya etiquetándola bien fuerte, pero ni modo. Pues no me dijo casi, casi como de, ay, pues seguro puede ser que ya tengas VIH, entonces tal, pero con una frialdad. Y yo, algo que me hacías pensar cuando te escuchaba sobre todo sobre la comunidad trans y una vivencia mía es que mi primer pareja formal, como la más seria, era un hombre trans. Fue un hombre trans, es un hombre trans. Pero cuando nos fuimos conociendo, me mencionó como que en su momento le habían dicho que es una persona intersexual por todo este tema de cromosomas y demás, que para mí me sigue siendo muy complejo de entender. Pero lo que quería traer a colación es algo que mencionaste, porque en efecto me di cuenta, porque duramos 3 años viviendo juntos y me di cuenta la falta y la escasez de un acompañamiento de salud general, o sea, mental, emocional, psicológico, incluso en atención, porque llegó a presentar pues algunas cosas con relación a sea, su vagina, pues. Y pues tenemos una vida sexual, pues en teoría en ese entonces, con muchas ignorancias y muchos prejuicios que teníamos, era una relación cerrada, etcétera, sin condón. Y fuimos y no pudimos ir en realidad a atendernos al IMSS. Fuimos a una cuestión privada donde involucra dinero, donde involucra, pues obviamente otras cuestiones. Y dentro de esa tensión, que además era un particular, un hospital de estos que tienen nombre como que en teoría son muy buenos, y estando en medio de la atención médica, que la atención era para mí, para saber y poder tener una evaluación de, pues por lo que él tenía y al platicarle por qué estábamos pidiendo esa evaluación y todo, y la condición y etcétera, su comentario fue tan impactante y creo que fue impactante ahora para mí, porque nos dijo que para él era un honor poder, poder conocer y evaluar a alguien como él, ¿no? Por ser intersexual. Lo dijo con se sintió tan raro. O sea, en ese momento yo creo que ni los dos no lo procesamos tan claro, pero ahora que lo pienso es, óyeme, tonto. O sea, pues si no es un pinche cosa Fenómeno. rara, una cosa rara, ajá, ¿sabes? O sea, en fin, me recordé eso, recordé esas vivencias, qué complejo. Entiendo mucho ahora sobre las necesidades que tienen después de esa relación que tuve y porque además pues era vivir con él, ¿no? Y entender la parte de las hormonas y de ver cómo es un gasto adicional que tiene que cuidar y que siempre tiene que estar marcado, el tener que programar y decir necesito ahorrar para quitarme la matriz porque me está causando un pedo interno médico y demás, pero que no puede ir a atenderse a ningún otro lado. O sea, no puede ir a atenderse como una mujer porque él además ya había hecho sus papeles y era un hombre en términos de papeles. Legales, claro. Ajá. Sí, es un Y gran problema en realidad. un pedo. Entonces, en fin. Sí, Ujú. lamentablemente, creo que muchas veces las personas cis, ¿no? O sea, aunque seamos LGB, como que o no nos interesamos o como que no escuchamos las demandas de nuestros hermanos de la comunidad trans, porque definitivamente, digo, esos son algunos temas, por supuesto, fundamentales, pero también
¿Cuántos casos no hay de personas, por ejemplo, de mujeres trans que se han inyectado aceites, que se han puesto implantes de productos que no deberían meterse en el cuerpo y que como resultado tienen muchas veces que, pues, músculo necrosado, tienen que amputarse, tienen, incluso llegan a la muerte debido a que al no haber alternativas, ¿no? O sea, porque pues obviamente quién tiene para pagar 100,000 pesos de un cirujano plástico y entonces pues van con la comadre, o sea, lo cual pues tampoco las podemos culpar, o sea, porque pues sí es parte de cómo se quieren ver, cómo quieren vivir su vida, pero pues ahí es donde también debería existir este derecho a la seguridad social y a la salud. Y en el caso de las personas intersex, ahí sí de plano, o sea, es un tema que muy poca gente conoce y entonces tenemos que, pues, acercarnos mucho más, ¿no? O sea, como personas LGBTQ, ¿no? O sea, existen las personas intersex en nuestra comunidad, pero a veces como que muchas de ellas a veces son personas trans, muchas de ellas no, y por lo tanto tampoco se acercan tanto por ser un tema más biológico y no relacionado con la identidad, la orientación o la expresión de género, ¿no? Entonces, pero pues definitivamente si decimos tanto la I como parte de nuestro acrónimo que tanto hablamos en el mes de junio, pues tendremos también esta responsabilidad de saber qué onda con la intersexualidad. Claro, y que yo soy empático con esto porque lo viví, porque me enamoré de una persona intersexual que después fui aprendiendo qué significaba y cómo formaba parte también de lo trans, que incluso a veces hasta en él mismo era como confuso decir, hola, soy trans o hola, soy intersexual o qué es más fácil para la gente entender. Una cuestión que abarca muchísimo y sí creo que no se habla mucho al respecto. Creo que deberíamos de abrazarlo, no esperar a que te enamores de alguien, no para ser empáticos, sino anticiparnos a todo eso. Somos parte de la misma, de la misma sociedad. Y a lo mejor acá, a quien quiera profundizar un poquito, porque no voy a abarcar más en este momento sobre eso, pero Gabriel J. Martín, pues tiene mucho material sobre ello. Entonces vayan a buscar sus libros y su podcast y todo lo que ha generado. Vamos a cerrar, precioso, pero antes de cerrar, me gustaría hacerte una pregunta de esta serie de reflexión para cerrar y es, ¿qué rol debe jugar el activismo y la comunidad en todos estos procesos que hoy abordamos? ¿Qué opinas? Sé que es puede ser muy amplia esta respuesta, pero hoy qué nos dices. Pues yo creo que todas las personas, independientemente si somos activistas o no, si somos, nos dediquemos a lo que nos dediquemos, todas las personas tenemos en algún momento de la vida, o si no es que en muchos momentos de la vida, que acercarnos a los servicios de salud. Y tenemos también esta responsabilidad de exigir que estos servicios se den con un buen trato, que se den basado en evidencia, que se den pensando en nuestras particularidades. Y si no pasa, también tenemos esta responsabilidad de quejarnos, ya sea ir con el director del hospital, ir con la directora de la clínica, pero si no, y si no me resuelven, si no me dan medicamentos, si me tratan mal, ir a la Comisión de Derechos Humanos de mi estado, ir a la Comisión Nacional de Derechos Humanos, ir a CONAPRED, ir a COPRED. O sea, es decir, tenemos instituciones que, pues, parece que para eso están y que muchas veces decimos, ah, no, pero pues es que no estuvo tan mal. Ah, no, es que sí me dieron el medicamento un mes después, pero pues saben, o sea, pero si yo no me quejo, estas cosas se pueden repetir, estas cosas pueden afectar a otras personas. Entonces sí creo que necesitamos como empoderarnos eh, de nuestra ciudadanía en salud, ¿no? O sea, porque tenemos en teoría este derecho y pues, pero Claro. si no lo exigimos, nos vamos a quedar un poco atrás. O sea, no sean yo, no sean el memo de Querétaro callándose y soportando. Ay, no es cierto. Todo a su ritmo, todo a su tiempo, pero estoy de acuerdo contigo. Creo que debemos articularnos más. Parte de lo que hago con diversidad y parte de lo que siempre reitero en cada de las entrevistas, porque así sucede y ahora también, es que el sentido de comunidad va de articularnos, de estar entre pares, de entender nuestros propios problemas. En la primera entrevista de este nuevo repunte de diversidad, con Guille, justo mencionaba como no fue hasta que nos sentamos y alguien dijo, este es mi problema, y alguien después dijo, también es el mío, y otro también es el mío, y otro también es el mío, que entendemos que no es una cuestión individual, es una cuestión de que hay que cambiar entonces algo en la sociedad, algo en la organización, algo en las políticas, algo en las leyes, porque si hay algo que coincide entre todos, pues entonces es un tema social, no es un tema individual. Entonces, chavas, aplíquense. Voy a también sacar un número, no sé si ya salió antes de este o después, voy a ver,
pero de los Unicornix, que es otra entrevista que voy a lanzar. Y yo creo que esos tipos de grupos, incluso desde el patinaje, estos grupos con otro tipo de enfoque, te va uniendo a la comunidad, a entender, a conocer otras vidas, ahí a conocer la misma diversidad. En fin. Ricardo, ya voy a cerrar, te lo prometo. Solamente quiero saber algo personal de ti y quiero que rompamos con el Ricardo tan pro y ícono. Déjame saber de ti, Ricardo, qué es algo que pocas personas saben de ti, pero que te define mucho. ¿Te agarro en curva o si tienes algo por ahí rápido para agarrar? Pues no sé si me define mucho, pero por ejemplo, creo que poca gente sabe que soy muy salsero. Escucho y ¡Ah! bailo mucha salsa. ¿Qué? No lo Ujú. sabía. Pero Así es. te gusta llevar o que te lleven? O ambas. Me gusta más llevar, pero también sé que me lleven. ¡Ay! Inter, pues, ¿qué? Exactamente. Lo mejor de ambos Perfecto. mundos. ¿Hay alguna rutina, libro, canción o hábito que te recargue de energía en medio de tanta cosa, activismo, problema, situación, algo que te desconecte o que te llene, además de tus fabulosos vínculos amorosos que me encantan y que les mando un besote? Un besote también para ellos. Eh, Fíjate que una actividad que me gusta y que justamente me sirve así como para eh, aterrizar un poquito es lavar los trastes mientras escucho un podcast. O sea, escucho muchos podcasts, pero como que es mi momento de, pues como está uno lavando los trastes, le pones atención a lo que escuchas y no sé, como que me desconecto un poco de todo lo demás. Por dos, lo que hago es poner el celular en la repisita que está arriba de mi tarja de lavar trastes y ahí Ujú, estoy dándole. exacto. Ah, qué rico además coincidir con eso. Pues bueno, hasta acá vamos a cerrarlo. ¿Quieres cerrar con algo? ¿Hay algo que quieras compartirnos para cierre? ¿En qué andas? ¿Algo mencionar? Sí, claro, pues como bien mencionabas hace rato, pues comparto mucho contenido en redes sociales, entonces si me quieren seguir en @baruchdom, dom de Domínguez, no de dominante, este, y también participo en un par de podcasts, uno de ellos se llama Love Social, Love con B chica, donde hablamos de muchos temas de la comunidad LGBTIQ+, incluyendo salud, pero también derechos humanos, y otros temas internacionales y así. Y otro podcast que se llama Disociados. Bueno, se escribe Disociades, o sea, con X, MX, en Instagram, y es un podcast sobre sustancias psicoactivas en la comunidad LGBTIQ+. Hablamos de reducción de riesgos y daños, hablamos de cultura pop, hablamos de qué onda con algunas sustancias. Y bueno, obviamente este es un tema que, pues por cuestiones de tiempo no pudimos hablar el día de hoy, pero que definitivamente también es un tema fundamental hoy en día para la salud de las personas LGBTIQ+. Entonces, pues también si les interesa un poquito más, pues por ahí andamos difundiendo información científica en derechos humanos y hasta un poquito de jotería. Sí, y solo voy a recalcar que voy a invitarles, claro que sí, sobre todo a Disociadix. También el otro podcast me he chutado dos, tres episodios. Pues soy muy fan, la verdad, de ti. Pero Disociadix en especial, que hasta creo que te lo he escrito y también pues en las mismas redes sociales, que no sé quién rayos las lleva, pero alguien me ha leído. Porque para mí los episodios han sido revolucionarios en muchos sentidos sobre entender el consumo de sustancias, sobre entender y ser más empático con muchas personas que están lidiando con alguna batalla dentro de por ahí. Y nada, ya prometo que ese va a ser un tema que sí voy a desarrollar, que sí vamos a trabajar, que les voy a invitar. Espero que los tres acepten y pues nada, lo desarrollaremos después. Muchas gracias, Listo, Memo. pues muchas gracias Ricardo por estar acá. Dejaré todas tus redes obviamente en las descripciones. Espero que las fotografías te encanten cómo las pongo en la revista. Recuerden para cerrar que estas entrevistas están en dos formatos. Un formato de revista, que es el texto resumidito, más agustón, unas fotos muy preciosas de Ricardo para promover el formato de revista en nuestras redes sociales en Diversidad 360. Y también está esto, ¿no? Que es el video en YouTube, en Spotify. Entonces, nada. Espero que hayan disfrutado de esta charla. Nos vemos en la próxima entrevista. Gracias, Ricardo, por estar acá y les mando muchos besos negros, blancos y de todos los colores. Besos y saludos a todos. Gracias, Ricardo.